Tenemos ya en línea a Lisandro Tiaskevich, columnista de la casa y además en sus tiempos, en sus ratos libres, auditor de la ciudad de Buenos Aires. Lisandro, un gusto hablar con vos después de tantos días, que estuve afuera y no nos hemos encontrado, a pesar que vos estuviste acá días atrás en el barrio Padre Mujica. Ayer proyectábamos tu imagen cuando participaste el lunes en la inauguración de esa escultura del Diego, el Diego iluminado. ¿Cómo estás? Hola Milcíades, ¿cómo estás? ¿Y cómo está toda la audiencia? Sí, la verdad que el lunes estuvimos en un acto muy emotivo. Digo, a mí, bueno, vos sabés que yo voy seguido por el barrio, siempre estamos acompañando las actividades. La, la de este lunes tenía muchos condimentos, ¿no? Primero era un acto reivindicatorio inmediato. Fue no hace tanto, en el mes de mayo, si no me equivoco, que una acción intempestiva del gobierno de la ciudad, de la UPE, ya nunca se sabe quién toma las decisiones, eliminaron el hermoso mural de los vecinos, retiraron la imagen de Evita, ¿no? Hicieron un atropello que fue respuesto casi instantáneamente. Y en ese proceso de recuperar la instalación de la imagen de Evita, de reconstruir ese mural, el propio artista, Alejandro Marmo, ofreció en estas épocas de mundial darle al barrio su Diego iluminado. Ahí Fundación Octubre hizo la donación de la pieza, y la decisión de instalarla este lunes, que se cumplían los 40 años de aquellos 2 goles a los ingleses, ¿no? Ese que es el mejor gol de todos los mundiales, y ese otro que de la mano de Dios, que además de ser un gran gol mundialista, es sobre todo una reivindicación de la bronca con la que los argentinos fuimos en 1986 a enfrentarnos con los piratas que nos habían sacado nuestras Malvinas. Digo, y poder estar con los vecinos, poder estar con el comité de crisis, que un trabajo tan bueno viene haciendo por el barrio desde que se desató la pandemia y que continúa hoy, y poder reivindicar esa frase que escribieron ahí debajo de la escultura de Diego, recordando que él siempre fue y será villero y que no abandona sus orígenes. La verdad que le puso en una noche muy fría, que pudimos más o menos superar con mate cocido y torta frita primero, y después se hicieron la olla y pudimos comer un guisito. En esa noche tan fría, la verdad que fue muy emotivo poder acompañar a todos los vecinos del barrio. Bueno, Lisandro, desde la auditoría elaboraron un informe, vos estuviste al frente de la elaboración de un informe que tiene que ver con la contaminación, con el control, con los negocios, en definitiva, que lleva Sí. adelante Jorge Macri, los negociados, en detrimento de los intereses de los habitantes de la ciudad, ¿no? Estamos hablando de lo que sucede con el programa de descontaminación, compactación y acarreo de vehículos. Qué nombre. Como bien decís, Milcíades, todos los informes terminan teniendo que ver con los negocios, porque recién nombrábamos Evita y su imagen allí en la esquina de la villa, y la verdad es que Evita nos decía donde hay una necesidad y un derecho, y lo que nos ha traído primero Mauricio Macri, después Larreta y ahora Jorge Macri, es la contracara de eso, y ellos dicen donde hay una necesidad y un negocio, ¿no? Y la verdad que más allá de que después podremos tener las discusiones éticas o morales que correspondan, si está bien que algunos hagan negocios con necesidades y demás, hasta sería tolerable en el mundo en el que vivimos, si no fuera que más que negocios estos siempre son negociados, ¿no? Son trampitas entre amigos, son todos como el pendrive de Adorni, ¿no?
cosas que no existen y de golpe aparecen sumas millonarias y negocios millonarios para los amigos del poder. Y lo peor aún es que ni siquiera se cumple con satisfacer las necesidades de la población. La verdad es que el PROCOM, si uno lee, así se llama este programa que auditamos, si uno lee sus fundamentos y para qué está, es una gran política pública. Nosotros vivimos en una ciudad grande, vivimos en una ciudad de millones de habitantes, que tiene sectores de la ciudad de alto poder adquisitivo, tiene mucha disparidad social, tiene sectores muy vulnerables y sectores de alto poder adquisitivo, y tiene un problema real con la situación de contaminación, de molestia al tránsito, incluso de peligro a la seguridad, que significan vehículos abandonados por la ciudad, vehículos que no están en condiciones muchas veces de circular, o que a veces están en condiciones de circular y por razones X terminan siendo abandonados, porque fueron víctimas de algún robo o por lo que sea, son vehículos que quedan abandonados por la ciudad. Sobre eso se creó un programa bastante interesante en su descripción, que es evitar la contaminación que producen algunos de estos vehículos, sobre todo cuando fueron incendiados, cuando ¿no? están deteriorándose y perdiendo material sobre la calle, etcétera, etcétera. Evitar esa contaminación, evitar las molestias de tránsito que significan, ¿no? Y a la vez generar algo que no sea una sobrecarga de costos sobre los vecinos y demás. En ese marco se les ocurrió y dijeron, bueno, hagamos una cosa, todos estos autos retirémoslos, los desguazamos, aquello que sirve lo vendemos como repuestos de automotores, lo que no sirve se compacta, ¿no? Y va al chatarrerío. ¿Sí? La verdad que la idea no es mala, está bien, si uno la gestiona, no se explica por qué no lo podría hacer la ciudad eso. Pero bueno, estos muchachos nunca la ciudad puede hacer nada, siempre hay que conseguir a alguien que lo haga. Bueno, ¿qué decidieron? ¿Licitarlo? ¿Ver quién lo podía hacer? No. Hicieron un convenio. ¿Un convenio con quién? Hicieron un convenio con la Cámara de Vendedores de Repuestos de Autos. Entonces le fueron a decir a aquellos que después venden los repuestos, señores, tengo un negocio para ustedes. Ustedes me levantan los autos que están en la vía pública, los desmantelan y se quedan con los repuestos y los venden, ¿no? Los firmaron directamente, sin análisis de conveniencia, sin saber si había una oferta mejor, sin saber que no. Bueno, como estos se dedican a vender repuestos, vamos con esto. ¿Qué fue lo primero que nos dijeron esa gente? Che, nosotros no tenemos dónde compactar los autos. Claro. Ah, bueno, está bien. Hagamos una cosa, le contestó la ciudad. Hagamos una cosa, ustedes construyan una planta para desguazar y compactar los autos y nos la descuentan de lo que nos tienen que pagar de canon. ¿Cuál es el canon que nos tienen que pagar? El canon que nos tienen que pagar es el 5% de todo el dinero que obtengan vendiendo los repuestos y la chatarra. ¿Sí? Entonces ustedes van, construyen a su costo la planta y de ese 5% que nos tienen que pagar, se descuentan el costo de la planta que la paga la ciudad para hacer un negocio que van a hacer ustedes y se van a llevar el 95% de la ganancia. Pero la planta la pagan todos los vecinos, ¿no? ¿De dónde? Del canon que nos tenían que pagar. Bueno, resulta que hicieron esa planta, pero de esa planta no rindieron todo cuanto costaba. Nos quedaron más de 80 millones de pesos sin rendir, no sabemos cuánto costó, en qué se gastó y cómo se hizo la planta. Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires le reconoce a la Cámara no es de autopartistas, es la Cámara de Vendedores de Repuestos de Automotores, ¿no? Le reconoce esa Cámara que todavía no nos tienen que pagar nada. ¿Por qué? Porque todavía tienen que cobrarse la planta, pero no sabemos cuánto costó la planta, porque no está rendida. Entonces nosotros vamos, auditamos eso y decimos, che, te están faltando las rendiciones. Lo auditamos en el año 25, ¿no? Y esto tenía que estar rendido en el 23. Entonces en el año 25 nos dicen, uy, cierto, sí, bueno, en realidad no es que no nos rindieron todo, nos pasan unas cosas, nos dicen, todavía faltan 82 millones. Bueno, entonces nosotros se lo observamos. Entonces, ¿qué hace el gobierno de la ciudad? El gobierno de la ciudad, nuestra observación, que le dice, che, te faltaba que te rindan esta plata, se la manda directo a la Cámara.
La Cámara, en marzo del 2026, es decir, casi 3 años después del momento en el que lo tenía que haber hecho, le presenta una rendición. En esa rendición que le presenta, primero, incluye facturas posteriores a cuando se hizo la obra, ¿no? Hay una obra que está funcionando, una planta que está funcionando desde el año 23, y a nosotros nos incluyen facturas del año 24, del año 23, del año que nos la rinden en el año 26. Y vos decís, che, ¿cómo? ¿Esto eran gastos de construir la planta? ¿O fuiste y dijiste, che, me falta rendir plata, a ver quién me consigue unos tickets y mandaste a todo el mundo a buscar factura y me pusiste cualquier cosa? Pero además, el gobierno de la ciudad le reconoce esa rendición hecha en el año 26, ¿sí?, como justificativo de que no nos pagaron el canon en el año 23. Y entonces yo pregunto, ese funcionario de la ciudad que en el año 23 aceptó que no le pagaran el canon, sin tener ningún documento de por qué no le pagaban el canon, ¿no tiene una responsabilidad? ¿Nadie va a investigar por qué un tipo que está encargado de cobrar un alquiler no lo cobra? Bueno, no. Nadie lo investiga, nadie lo resuelve. Pero lo además, que tenemos Lisandro, una cámara. Te pregunto, porque ahí hablamos de el tema de la construcción de la planta. No rindieron, no está la guita y demás. Y el control sobre los autos, lo que venden o no venden. Porque si, bueno, si esa misma cámara de grabadores, de autopartes, son los que administran, los que retiran y sacan la... ¿Quién controla eso? Porque ¿cómo sabemos cuál es el número? Este es el negocio perfecto. Este es el zorro. Al zorro le dimos la concesión de vender los huevos del gallinero. Es buenísimo el negocio, ¿no? Los que venden son los que retiran los autos de la vía pública, son los que nos informan qué se obtuvo de esos autos, los que nos informan cuánto vendieron, lo que nos dicen cuánto van a pagar y no nos pagan. Pero además, cuando nosotros vamos a ver ese control que bien decís vos, Milcía, desde los autos, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que el 100% de los expedientes están mal. Por ejemplo, el 100% de los peritajes sobre los autos, ¿sí?, no dicen en qué fecha se realizó, ¿no? Vos tenés una serie de pasos que tenés que hacer para llevarte un auto, considerar que un auto está abandonado. No nos olvidemos que estamos hablando de autos, de motos, estamos hablando de bienes que son registrables. En algún lado está anotado quién es el dueño y dónde vive. Entonces, vos agarrás algo que el Estado sabe quién es el dueño y dónde vive, ¿no? Decidís que está abandonado, lo destruís, lo desguazás, vendés sus partes, ¿no? Tenés que seguir una cantidad de pasos y protocolos para saber que eso está bien hecho, ¿no? Porque si no te van y te sacan tu auto. Esto no podría ser, ¿no? Entonces hay una serie de intimaciones y demás. Uno de esos pasos, ¿sí?, es hacer una pericia sobre el vehículo para ver si el vehículo funciona, si no funciona, qué es útil, qué no es útil. Bueno, esas pericias, el 100% de los expedientes tiene problemas. El primero, que lo tienen todos, es que no se sabe en qué fecha revisaron cada auto. El segundo problema que tienen es que contabilizan autos en distintas categorías que están mal. Por ejemplo, hay actas que dicen que hay un auto que está en buenas condiciones, ¿sí?, y cuando revisás la documentación del propio auto, ese auto no tenía motor, ese auto no tenía batería, ese auto no tenía vidrios. Sin embargo, hay una pericia que dice que está en buenas condiciones. Entonces vos podés sacar dos conclusiones. O el perito estaba bastante beodo en el momento de firmar la pericia y decir que este era un auto en buenas condiciones, o después de que hicieron la pericia y antes de darle disposición final al auto, alguien se llevó el motor, se llevó los vidrios y se llevó la batería, ¿no? ¿De qué guita se habla? ¿Va bien? ¿Hay alguna estimación? Es muy difícil hacer una estimación en cuantificar eso, ¿no? De es absolutamente imposible cuantificar eso, porque además la ciudad de Buenos Aires, el control de estas mismas cosas, lo realiza por declaración jurada de la Cámara, que le dice: levanté tantos autos y obtuve tantas piezas y las vendí a tales precios. Es la propia Cámara la que... Pero vos no vas a ser tan desconfiado de no creer en la declaración jurada de la Cámara. Yo, la verdad que yo soy un tipo muy confiado, pero lamentablemente los señores legisladores y las señoras legisladores de Unión por la Patria, ahora Fuerza por Buenos Aires,
me pidieron que yo sea auditor. Entonces, aunque yo soy un tipo confiado, que cree en la bondad de la humanidad, estoy obligado a ir a revisar. Y cuando voy a revisar me encuentro con estas cosas. Me encuentro con que hay una pericia que dice que un auto está en buenas condiciones y después, cuando ese auto va a disposición final, lo encuentran que no tiene motor, que no tiene batería y que no tiene cristales. Pero no solo eso. Me encuentro, por ejemplo, con que el costo de las grúas, ¿sí?, de llevar los autos, no los está pagando este programa, ni los está pagando la Cámara, sino que los está pagando la policía de la ciudad. ¿Cuánto vale mover estos autos? ¿No? Vale una cantidad de millones de pesos. Eso no lo paga ni el programa de descontaminación y compactación, ni la Cámara que se quedó con el negocio. Lo paga la policía de la ciudad. Más aún, los salarios de las personas que trabajan en este programa, que sumaron en el año que auditamos 177 millones de pesos, también salen del presupuesto de la policía de la ciudad. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque de esa manera el presupuesto del programa es un presupuesto chiquito. Entonces, cuando nosotros vamos a decir, che, acá hay una Cámara que está haciendo negocio con los autos abandonados en la ciudad, ¿por qué nosotros ponemos plata para bancar grúas, para bancar el personal administrativo y demás? Si ellos después venden las partes y se quedan con la ganancia, y nos dicen, no, mirá, si ese programa nos cuesta poco, ese programa nos cuesta 59 millones de pesos. Claro, porque las grúas las está pagando la policía, porque los salarios los está pagando la policía, ese programa le está costando a la ciudad de verdad arriba de 250 millones de pesos, pero la tenemos toda la plata escondida en distintos presupuestos donde no se ve. Y mientras tanto, los amigos del poder, a través de un convenio sin licitación, hacen un negocio con la venta de las autopartes que le quitan a los autos abandonados en la ciudad. Todo eso mientras suceden las cosas que suceden en todos nuestros barrios. Porque digo, yo voy a caminar por el barrio Mujica y no encuentro ahí que levanten autos que efectivamente están contaminando o están impidiendo el paso en los pasillos o demás y que efectivamente están abandonados, ¿no? Entonces, mientras no cumple con la misión real que tiene el programa, que es evitar focos infecciosos y focos que pueden traer problemas a la salud y al medio ambiente de los vecinos, evitar problemas en el tránsito, prevenir problemas de seguridad por sacar cosas que molestan a la visual o lugares donde se puede esconder gente, ¿no? O donde se pueden cometer delitos. Digo, no hace tanto vimos, ¿no?, las violaciones al astronauta, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la finalidad del programa. Claro. Pero de verdad, ¿para qué se usa? Se usa para que un grupo de vivos amigos del poder hagan negocio de vuelta con la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, por ejemplo, tenemos a los recicladores urbanos, ¿sí?, cada vez más acotados. Tenemos, por ejemplo, que se reduce, en vez de aumentar, como dice la ley, la cantidad de toneladas de reciclado urbano de residuos que tiene la ciudad de Buenos Aires, no le pagan a los cooperativistas, tienen los camiones mal mantenidos, se quemó una planta de reciclado, y lo que hicieron fue dejar de comprarle a los cooperativistas lo que levantaban en vez de resolver cómo lo procesaban. Más la persecución, ¿no?, a los informales. Más la persecución a los informales, ¿no? Y más esta locura de pagar millones de pesos en contratos para la disposición de basura orgánica y no hacer una inversión razonablemente similar en lo que tiene que ver con el reciclado. Y en lo que tiene que ver con esto, que de última sería también parte de esto, parte del reciclado de grandes cuestiones ambientales, de grandes residuos, si uno quiere. Un auto abandonado no deja de ser un residuo gigante. Totalmente. Que contamina. Esto lo convierten en un negocio de cuatro vivos. Bueno, Lisandro, gracias. Te dejo una tarea. En tu condición no solo de auditor, sino de abogado. Podemos hacer algo totalmente random esto. A ver, vamos a intentarlo. ¿Sabes que me llamó la atención hoy? Estaba en el subte, ¿viste estas campañas que ha lanzado Jorge Macri de propaganda, la mano dura, ¿no? Entonces saca afiches donde dice, se acabaron los ocupas, por ejemplo. Sí. Entonces muestra fotos.
y escribe Ocupas con K. Sí, esta campaña es una campaña... Por lo menos, yo te digo, hacé la campaña, pero por lo menos ya que sos el gobierno, administras el Estado, por lo menos escribí bien, qué sé yo, hay pibes que acá miran eso y creen que se escribe con K, además de las connotaciones políticas. ¿No? Digo, si vos escribís Ocupas con K, ¿qué estás diciendo? Pero... una notita a la ministra de Educación, sí, che, escribo sin falta de ortografía. Es una campaña que tiene ribietes por todos lados. Yo el otro día charlando con un amigo le decía, si yo fuera Sebastián Ortega les estaría haciendo un juicio, porque Ocupas con K sale de una serie muy exitosa, ¿no? Hay un problema de imagen y de marketing. Pero además tiene que ver con una decisión del gobierno de la ciudad, primero, de establecer un relato donde declara al adversario político un enemigo, le declara la guerra y dice que lo va a expulsar de la ciudad y lo va a exterminar. Digo, como relato es eso. Pero además le está diciendo a la población que va a ser una ocupación violenta del espacio público, que va a desplazar a todos aquellos que utilizamos el espacio público para distintas cuestiones, para ganarnos la vida, los vendedores ambulantes o los feriantes, para esparcimiento, para lo que sea, para vivir en aquellos lugares donde son viviendas y no es el espacio público. Pero dice, va a ocupar la ciudad de manera violenta y cuasi militarizada con esas imágenes. La verdad es que el gobierno de la ciudad está comportándose como si fuera un ejército de ocupación, como los ejércitos aliados mantenían la seguridad de Berlín después de la ocupación, ¿no? En esa lógica, el gobierno de la ciudad está avanzando muchísimo sobre derechos y libertades de todos los ciudadanos. Sin ir más lejos, hace semana y media nos levantaron una feria que llevaba más de 10 años en la plaza de Villa Pueyrredón. La semana anterior levantaron la feria histórica de Parque Patricios, todo en el marco de este programa, que es un programa que dirige un organismo que es la Dirección General de Control del Espacio Público, que no depende del Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público, sino que depende directamente de Jefatura de Gabinete, y que coordinado con la policía hace estos operativos terribles y hacen una gran propaganda y un gran discurso de odio alrededor de eso, dando la idea de que existe un enemigo a expulsar y a exterminar de la ciudad, al cual lo denominamos Ocupa con K, y al cual salimos a perseguir por todos los barrios. Claro, ahora, este mismo gobierno, en otro informe decíamos hace poco, este mismo gobierno que se dedica a secuestrarle las paltas a un vendedor de supervivencia en cualquier esquina de la ciudad de Buenos Aires, es el mismo gobierno que con 15 años de demora en lo que es la ley de cableado, la que dice que los cables de la ciudad deben ir soterrados y no colgando por postes, todavía con 15 años de demora no secuestró un solo poste, no secuestró un solo equipamiento y no secuestró un metro de cable. Sí, y el que da pelea, ese mismo gobierno que da pelea por ese espacio público para luego concesionarlo, como el proyecto en el Jardín Botánico o en Plaza Armenia para hacer un estacionamiento subterráneo. Entonces, en fin. Bueno, la seguimos la semana próxima, Lisandro. Un abrazo. Un abrazo, Melciades, y un abrazo a toda la audiencia.